Hola, ¿qué tal? Oigan, una cosa sobre mí es que soy muy fan, es decir, soy un poco obsesiva con las cosas que me gustan. Creo que este canal es la mejor prueba de eso. Y pasa que me gusta encontrar como productos relacionados con otras cosas que me gustan, ¿sí? Una película sobre un escritor, una canción sobre un libro y así. Y pues he estado como coleccionando esto con el paso de los años. Resulta que Edgar Allan Poe es uno de mis dos escritores favoritos en el mundo y afortunadamente, a diferencia de otras cosas que me gustan, es un escritor muy popular. Creo que es como el más popular en Estados Unidos. Y gracias a esto, pues ha inspirado un montón de gente a crear un montón de cosas súper interesantes y maravillosas. Yo he ido conociendo y como guardando esas cosas para mí a lo largo de los años, pero consideré que era una idea interesante para hacer un video porque, bueno, es muy popular y además porque he conocido varias personas que les gusta el autor pero que no tienen ni idea de ninguna de estas cosas. Sin más que decir, vamos con libros, películas, series y música inspirados en Edgar Allan Poe. Yo soy Vanessa y bienvenidos a este canal. Cabe aclarar que no voy a recomendar esas películas que adaptan una de sus obras y ya, sino que voy a recomendar cosas que mezclan varios de los cuentos, de los poemas o incluso que mezclan estas cosas con la vida del autor. Sin más, vamos con libros. Empezamos con El misterio de los misterios, la muerte y la vida de Edgar Allan Poe. Este libro está narrado en doble línea. Por un lado, conocemos los sucesos relacionados con los últimos días de vida de Edgar y todas las teorías que hay respecto a la causa de la muerte. Y por otro lado, vamos conociendo como sucesos de su vida y estos de alguna manera se relacionan con su muerte y nos permiten conocer al hombre, porque por si no saben, resulta que hasta el día de hoy todavía es un misterio qué pasó en los días previos a que Edgar Allan Poe muriera. O sea, él como que desapareció y luego lo encontraron rondando por ahí y no saben qué ocurrió en ese lapso de tiempo y tampoco cuál fue la causa exacta de su muerte. Entonces, como verán, de aquí en adelante eso ha servido de inspiración para crear muchas otras cosas. El segundo libro es literalmente un fanfic escrito por un escritor famoso y este es Un misterio antártico de Julio Verne. Bueno, resulta que Edgar Allan Poe escribió Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que es una novela de aventuras donde un joven marinero se embarca en un ballenero por los mares del sur. Obviamente al estilo de Poe, ¿no? Con naufragios, guerras, canibalismo incluso. Y pues esta es considerada como la única novela que escribió Edgar Allan Poe, pero resulta que tiene un final como abierto, así como que no te dice exactamente qué pasó. Entonces Julio Verne decidió escribir una continuación para completar la narrativa. A mí lo que más me parece interesante de esto es que es encontrar como que al final de cuentas los escritores, esas personas que idolatramos, igual y también eran fans, igual idolatraban a otras personas. Creo que en ese sentido de Edgar Allan Poe es como el escritor que yo más he encontrado que otras personas, otros escritores también admiran. Continuamos con La sombra de Poe de Matthew Pearl, publicado en 2013. Bueno, acá nos cuentan que básicamente Edgar Allan Poe fue enterrado en una tumba sin nombre, con casi nadie acompañándole, y pues un joven abogado se interesa un poco en esto y se da cuenta que hay algunos sucesos extraños relacionados de nuevo con los días previos a la muerte. Entonces decide que va a investigar y lo que determina es que debe encontrar a la persona que inspiró la creación del detective Auguste Dupin, que si no lo saben es el personaje que inspiró la creación de Sherlock Holmes, porque en realidad fue Edgar Allan Poe quien creó este arquetipo del detective. Pero resulta que hay otra persona que también tiene más o menos el mismo objetivo, entonces es como un enfrentamiento de mentes brillantes. Este libro es un thriller histórico, ficción histórica, porque obviamente no pasó, y pues está relacionado, está centrado como de nuevo en todo el misterio respecto a la muerte de Poe. Continuamos con The Pale Blue Eye o Los crímenes de la Academia en español, escrito por Luis Bayar y publicado en 2003. Acá nos dicen que en la Academia Militar de West Point ocurrió un asesinato extraño. Entonces, un detective va a investigar. Y bueno, ahí conoce a un muy joven Edgar Allan Poe que de cierta forma le termina ayudando con la investigación. Esta historia también es obviamente una ficción, pero es interesante ver como una perspectiva de cómo podría ser la personalidad de Edgar Allan Poe y obviamente hay un montón de referencias a su obra. Y bueno, con esto nos vamos directamente a las películas, porque empezamos con la adaptación de Los crímenes de la Academia. Acá nos cuentan más o menos lo mismo que el libro, es un thriller policial protagonizado por Christian Bale como el detective y producido por Netflix, ahí está por si lo quieren ver, pues tiene una producción buena e interesante.
Seguimos con El Cuervo, guía de un asesino del año 2012. Acá tenemos a John Cusack como Edgar Allan Poe y pasa que de nuevo tenemos el misterio respecto a la muerte de Poe, pero desde ahí se construye una narrativa. Resulta que un asesino se está inspirando en los cuentos de Poe para cometer sus crímenes. Entonces, evidentemente Edgar es un sospechoso en primer lugar, pero también puede ser un aliado para la investigación. Acá tenemos a Luke Evans como el inspector y a Alice como la prometida de Edgar, Emily. Esta película tuvo muchas críticas contradictorias en su momento, algunas buenas, otras no tanto, pero a mí personalmente me gusta porque es increíble poder ver al fin en escena las cosas que Poe describía en sus cuentos, porque obviamente había mucho potencial, el hombre era muy creativo con sus ideas, entonces es increíble poder visualizarlas porque algunas las recrean de una manera muy fiel, así que para mí esta película es muy buena. Continuamos con Asilo Stonehearts, el experimento de 2014, dirigida por Brad Anderson. Esta está basada en El sistema del Dr. Tarr y el profesor Feder, que es un cuento muy bueno, pero que si ya lo leíste te vas a hacer un poco spoilers del plot twist de la película. Aquí se toma la idea central del cuento, pero se construye una historia. Y bueno, nos habla de un joven médico que va a una institución mental para estudiar los métodos del director de esta institución, quien no lo esperaba, pero de todas maneras lo deja pasar. Es en una fiesta donde al fin conoce estos métodos y resulta que ahí los pacientes y el personal conviven y hacen vida juntos. Y bueno, él conoce a una chica llamada Elisa, que es una paciente y que le atrae un poco, pero ella le dice que se vaya antes de que sea demasiado tarde. Seguimos con El Cuervo de 2006 de Uli Lommel y acá nos presentan a Lenore, una niña que desde chica lee los cuentos de Poe y pues por un suceso en particular se obsesiona con el cuervo. Bueno, pasa que ella desde siempre ha soñado con una persona, con un hombre, y al crecer su camino se cruza con el de este hombre de forma inesperada. Resulta que él está asesinando a sus amigos y entonces el fantasma del mismísimo Edgar Allan Poe se le aparece en un sueño para decirle cómo detener a este hombre. La trama básicamente gira como en torno al enfrentamiento entre estas dos personas y la participación de Poe es extraña, si aparece un par de veces y es raro. Si yo esta película no la conocía, la vi para este video, pero me parece una propuesta diferente. Y finalmente tenemos dos antologías. Por un lado, Tale of Poe de 2014. Acá se toma de nuevo 3 relatos y se les da como un nuevo enfoque. En primer lugar, El corazón del delator. Esto ocurre como en un manicomio y la protagonista es una mujer. Luego tendríamos El barril de amontillado. Acá tenemos como un triángulo amoroso, hay venganza y traición, y esto es como más grotesca, más sangrienta. Y luego tendríamos Sueños. Acá nos cuentan que una chica pues está en un hospital, en la cama de un hospital, y está atrapada entre los mundos de la vida y de la muerte. Es como surrealista. Y Extraordinary Tales de 2015, dirigido por Raúl García. Y acá te toman 5 cuentos: La caída de la casa Usher, El pozo y el péndulo, La verdad sobre el caso del señor Valdemar, El corazón delator y La máscara de la muerte roja. Pasa que estos 3 últimos son mis 3 cuentos favoritos de Poe, así que para mí esta película es increíble. Lo interesante de esta es que es animada y pues cada cuento tiene como una técnica diferente, pero al final todas siguen como una misma estética. Acá tenemos a Poe conversando con la muerte, su gran amiga, y tiene narración, y tenemos en las voces a Julian Sands, Bela Lugosi, Christopher Lee y Guillermo del Toro. Si te gusta la animación, esta película es increíble en lo técnico y es hermosa. Particularmente yo la amo, me parece bellísima, es una de mis favoritas de esta lista. Y continuamos con las series, bueno, una sola serie en realidad. Y bueno, resulta que a mí como fan de Edgar Allan Poe me pasó una cosa maravillosa. Hace algunos años yo vi una serie titulada La maldición de Hill House, y ahí conocí a un hombre extraordinario, Mike Flanagan, que es el guionista y el creador de esa serie, y pues se convirtió en algo así como mi guionista favorito, y hace mi segunda y tercera serie favoritas en el mundo. Y en algún momento este hombre anuncia que va a hacer algo basado en la obra de Edgar Allan Poe. Y no un solo cuento, sino que varios, que va a unir muchas cosas. Y así es como nace La caída de la casa Usher. Bueno, resulta que los Usher son una familia que ha construido todo un imperio y su principal empresa es una farmacéutica.
Pero entonces el detective Auguste Dupin se da cuenta de que hay ciertas irregularidades en la manera como ha operado esta farmacéutica. Entonces pasa años reuniendo pruebas hasta que por fin logra llevarles a juicio. Pero justamente en ese momento empiezan a pasar un montón de desgracias para esta familia. Esta serie mezcla elementos de una infinidad de cuentos de Poe, diferentes argumentos, diferentes personajes, y lo integra todo de una manera coherente e ingeniosa. Y al mismo tiempo construye nuevas narrativas tomando esto como base. Cada capítulo está basado en un cuento en particular, pero hay una reinterpretación de estos. Y al final todo se une a la línea principal. Esta serie es totalmente para los fans porque tiene un montón de referencias en cada capítulo, en cada escena. Obviamente lo pueden ver otras personas, pero pues se perderían un montón de la información. Recomiendo muchísimo todo lo que hace Mike Flanagan, de verdad es un hombre increíble y si les interesa el terror, también es fan de Stephen King, entonces también ha adaptado algunas de sus obras. Y aquí pasamos a la música. Esta parte me emociona un poco porque siento que es lo más desconocido y además porque empezamos con mi álbum musical favorito en el mundo, lo digo en serio, y este es Legado de una tragedia. Esto es una ópera rock de 3 partes que tiene como protagonista Edgar Allan Poe. Entonces, en la primera nos presentan que el espíritu de Poe se quedó en un gato negro debido a un trato fraudulento que hizo con Satanás. Entonces, a través de este gato como que conocemos aspectos de la vida y la obra de Edgar. Bueno, en la segunda parte entonces tenemos a Virgilio de la Divina Comedia llegando al rescate. Y lo que hace es acompañarlo en una travesía a través del infierno para ir a protestar por su alma y pedir descansar. Entonces aquí obviamente recorremos el infierno de Dante. En este recorrido se va encontrando con diferentes personajes, algunos que aparecen en la Divina Comedia, otros no, como la condesa Bathory, Semiramis, el marqués de Sade, con quien tiene una gran canción. Y el mismísimo Dante Alighieri, con quien también tiene un gran tema musical. Obviamente vamos recorriendo cada círculo, conociendo las diferentes zonas que los componen, su funcionamiento y las criaturas y personajes que habitan ahí. Si eres fan de la Divina Comedia, el álbum también va a ser un deleite. Poe llega finalmente a reclamar por su alma y, spoiler, no resulta bien porque obviamente no puedes ir de insolente. Pero bueno, acá para esto también tienen un temazo. De verdad es que las voces que escogieron son increíbles. Pero bueno, acá ya a Poe básicamente no lo quieren dejar salir del infierno. Y entonces aparece el mismísimo Lord Morfeo, Sapman, para llevárselo al mundo de los sueños. ¿Y por qué Morfeo? Bueno, resulta que Edgar Allan Poe decía que él soñaba estas cosas que escribía y pues eran estas mismas cosas las que lo atormentaban. Entonces, de cierta manera, pues Morfeo es parcialmente responsable de esto. Así que la tercera parte transcurre en el mundo de los sueños de Sapman. Acá Poe se encuentra con personajes de este universo, pero también con personajes de su propia obra. Y yo sé que no es el mejor momento para recomendar Sandman, pero pues esto fue hecho hace algunos años y desde el amor de un fan. Lo que a mí más me impresiona de esto es la capacidad de conectar las cosas e incluso unirlas con la vida de Poe, ¿sí? Porque al final es como la idea central, ¿no? Como que lo que él escribía atravesaba su existencia. Creo que se necesita conocer muy a profundidad toda la obra del autor para no ver las cosas como productos individuales, sino como todo un universo del que se pueden tomar diferentes elementos e ir jugando con esto, ¿sí? En este álbum hay algunas cosas más literales y otras más metafóricas. Este álbum fue creado por Joaquín Padilla, un músico y productor español que es básicamente un genio.
y que también es un fan. O sea, creo que Flanagan y él podrían pertenecer a esta comunidad. Acá tenemos a Leo Jiménez como Edgar Allan Poe y un despliegue de las mejores voces y los mejores músicos del metal en español. Legado de una tragedia tiene otras partes sobre otras cosas, pero de verdad yo lo recomiendo muchísimo, es hermoso. Y tenemos otro álbum, Poe, de ópera magna. Acá pasa más o menos lo mismo, se toman diferentes elementos y se mezclan, se juega un poquito con esto. Algunas cosas son más literales, otras también más metafóricas. Incluso tenemos canciones que son solamente instrumental, porque esto está más centrado como en las emociones y en las sensaciones que encierran tanto la vida como la obra de Edgar Allan Poe. El misterio, el miedo, la angustia, la locura, la muerte. Este álbum es como más experimental, introspectivo y te hace atravesar como las sensaciones que tienes al leer los cuentos de Poe, que es, a mi parecer, era como la intención de este. Este álbum también es en español y de verdad no saben lo feliz que yo soy de que existan estas obras en mi idioma. Y finalmente tenemos dos álbumes conectados entre sí. En primer lugar, Tale of Mystery and Imagination de 1976 de The Alan Parsons Project, que básicamente es el álbum debut de la banda. Acá se toman 7 canciones, cada una inspirada en un cuento en particular. La mayoría son bastante literales, incluso tienen como fragmentos de los cuentos. Acá se busca como recrear la atmósfera y transmitir estas emociones presentes en el trabajo de Poe. Y bueno, resulta que la banda se separó y entonces en 2003 uno de los integrantes, Eddie Wilson, crea Poe Tales of Mystery and Imagination. Este álbum es más o menos una continuación del otro, pero no exactamente. Lo interesante es que se hizo un musical y un dato curioso es la persona que hace de Poe hizo Jesucristo Superstar, que es una obra musical, y la persona que le da voz a Poe en mi álbum favorito también hizo Jesucristo Superstar en español. Edgar, do you hear the sleigh bells in the distance? Este también se centra más como en las emociones y los temas que atraviesan la vida de Poe y se utiliza los cuentos pero para transmitir esto. Temas como la ambición, el deseo de reconocimiento, el arte de crear, la fragilidad de la vida, la desesperanza, lo inevitable de la muerte. Tell the world not to weep for me. A million voices calling out my name. Oh, the shadow of a dream within a dream. Este álbum también es como más introspectivo, experimental y es como una visión personal del autor. Entonces la primera parte está más centrada como en la obra y en sucesos particulares de la vida de Edgar, mientras que la segunda está más relacionada como con su estilo, con su visión artística y también la forma en la que experimentó la existencia. Y eso es todo por este video. Sé que se me habrán pasado algunas cosas porque, como dije, ha inspirado un montón de gente a lo largo de los años. Si tienen recomendaciones, las agradecería infinitamente. En la caja de descripción voy a poner enlaces a algunas de estas cosas, pero igual si quieren algo en particular me pueden preguntar. Y bueno, como dije, soy muy fan, disfruto mucho de estas cosas. También conozco un montón de canciones relacionadas con literatura específicamente, puede ser que algún día haga un video sobre eso. Pero bueno, como sea, si el video les gustó pueden darle like, compartirlo con alguien a quien pueda interesarle, comentar. Y si les gusta el contenido del canal, los invito a suscribirse. Eso es todo, muchas gracias por ver. Yo soy Vanessa y nos encontraremos en otra ocasión.